Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. En este video vamos a hablar de la tercera parte de la serie que habla de que Jesús quebranta efectivamente la ley de Moisés, que como ya hemos visto no es un invento mío, aparece en las Escrituras en más de una oportunidad y si hacemos una comparación, el ejercicio de comparación entre lo que decía la ley y lo que hizo y dijo Jesús, podemos ver claramente que en efecto hay varios quebrantamientos de la ley. Ya hemos visto el principal, que es el quebrantamiento del día de reposo, y el quebrantamiento acerca de las leyes. Bien, Jesús tiene sus propios mandamientos. Los mandamientos de Jesús no son los 10 mandamientos. Ya esa es una idea errada que viene desde los días de Martín Lutero. Martín Lutero fue quien dijo eso. Jesús como judío tampoco podía hacer todos los mandamientos. Y bueno, seguimos entonces sin mayor preámbulo con esta tercera parte y final, que vamos a hablar de tres puntos, de tres quebrantamientos de Jesús. El primero de ellos es respecto a la ley de los leprosos. El segundo, la ley de los sacrificios. Y tercero, la ley del sacerdocio. Vamos entonces a ver la primera diapositiva, que es lo que había quedado pendiente del capítulo anterior. Dice, ¿qué decía la ley respecto de los leprosos? Levíticos capítulo 5, versículo 2 decía lo siguiente. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con la que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si pues llegara a saberlo, será culpable. Bien. Eh, Hay varias cosas que la ley mencionaba como inmundo, entre ellos los cadáveres eh, de animales y los mismos animales. Hay animales que eran inmundos y habían cosas de hombres que también eran inmundicia, que no se refería justamente a los desechos que hace el hombre, sino también uno de ellos es a la lepra. Ya, entonces lo que está diciendo este mandamiento claramente es eh, ¿cómo se llama? Que si tocara alguna cosa inmunda, entonces habrá delinquido, ¿cierto? Dependiendo de lo que tocare, o sea, habrá delinquido y por ende será culpable, si tocara alguna cosa inmunda. El libro de Levíticos capítulo 13, versículos 43 al 46 dice lo siguiente. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo aquel que la llaga estuviese en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Bien, tal como les decía, una cosa era tocarlo a los inmundos, ya eso implicaba culpabilidad, y la lepra era parte de aquellas inmundicias del hombre. Un leproso tenía que vivir fuera del campamento y si se acercaba al campamento, que se iba a pregonar que él era inmundo. O sea, es una verdadera humillación. Bueno, eso decía la ley respecto a los inmundos. Bien. Entonces, cuando abrimos el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio.
y al instante su lepra desapareció. Este pareciera ser un quebrantamiento menor, pero Jesús lo tocó, tocó algo inmundo, era culpable, había delinquido. Así lo decía la ley. Jesús perfectamente pudo haber declarado la limpieza sin necesidad de tocar a aquel hombre, pero Jesús le tocó. Y esto fue inmediatamente después de que Jesús había dado el sermón del monte. Por eso comienza diciendo, cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él. En ningún momento dice que estaban fuera de la ciudad. Perdón, en ningún momento se señala, ¿cierto? Eh, que el leproso, se me fue la palabra, disculpen, que el leproso comenzó a declarar en inmundo cómo lo tenía que hacer cuando se llegara al campamento, ¿me explico? Entonces, Jesús comete este acto delictivo, por decirlo de alguna manera. Bien, pareciera ser un acto menor, pero de hecho justamente eso decía la Escritura, es un delito. Y por ende es culpable, el que lo hiciera es culpable, punto. Jesús era culpable ante la ley en ese momento por el solo hecho de haberlo tocado. Y es que pareciera ser que era un delito menor, pero no lo es. No lo es, insisto. Había una campaña, ¿por qué digo esto? Había una campaña, hubo una campaña aquí en Chile, una campaña publicitaria, hace unos 16 años más o menos, que pertenecía a la iglesia adventista, que se dio aquí en el centro de Santiago. Eran carteles negros con letras blancas que traían los 10 mandamientos, ¿cierto? Y abajo había una pregunta que decía lo siguiente: ¿qué parte del no entendiste? Entonces te ponían, por ejemplo, el mandamiento no matarás, supongamos, o no robarás. Y abajo ponían la pregunta, ¿qué parte del no entendiste? ¿Me explico, no? Entonces, quebrantar la ley justamente era eso. Parecían cosas menores. Pero la pregunta en el fondo es, ¿qué parte del no entendiste? Entonces era algo serio, porque con eso estaba diciendo justamente que lo que decía Dios acerca de tal o cual cosa simplemente no te interesaba. Se los comentaba en el primer capítulo. No era que el pueblo de Israel, no, me parece que no se los comenté, pero muchas veces tenemos la idea de que el pueblo de Israel no pudo hacer toda la ley. Y no es así. El pueblo de Israel no quiso hacer toda la ley, que es distinto. No se esforzó por hacerla. Cuando uno dice no pudo, algunos dicen no pudo hacer toda la ley, inmediatamente creen o piensan que los israelitas día a día se esforzaban para cumplir todos los mandamientos de la ley. No, no es así. Los israelitas simplemente no les interesó la ley. En cuanto muere Josué, lo hemos dicho, lo hemos repetido, en cuanto muere Josué, los tipos se dan vuelta a adorar a la diosa Sera y a Baal. Y así durante cientos de años, 400, 300 años. Los años que duraron el tiempo de los reyes y los profetas. Entonces, no era que hubo un interés del pueblo de Israel por cumplir la ley y que pobrecitos ellos, ¿cierto? Pobrecitos ellos que no pudieron hacer toda la ley. Argumentando, ¿cierto?, que la ley no se podía hacer. No, Dios no echa más carga de la que el hombre puede aguantar, dice la Escritura. Por lo tanto, si Dios determinó esa cantidad de mandamientos es porque esa cantidad de mandamientos podía hacer el hombre. Entonces, parece algo simple, por eso les decía, parece algo simple. Pero el más mínimo quebrantamiento, por eso la misma ley decía, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos será culpable de toda la ley. ¿Por qué? Porque por ese quebrantamiento del mandamiento significa o implica que no te interesa la ley de Dios. Por lo tanto, eres culpable de toda la ley de Dios. Por eso decía, cualquiera que tocare algo inmundo, y también entre ellos los leprosos, porque los leprosos, habían sido declarados inmundos, significaba que quebrantaba la ley. ¿Me explico? Entonces no es algo menor, un quebrantamiento nunca fue algo menor. Bien, seguimos con uno de los quebrantamientos
que, que al mismo tiempo quebrantan muchos mandamientos. Es una ocasión en donde se quebrantan muchos mandamientos, que es el bautismo de Jesús. Bien, ¿por qué digo esto? Y adelanto un poco el tema, porque a Juan el Bautista se le ocurrió decir en el bautismo de Jesús: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y al hacer esa frase, no solamente declaraba a Jesús como el animal expiatorio, sino que además él se declaraba como un sacerdote apto. Juan el Bautista, me refiero, se declaraba como un sacerdote apto para el sacrificio. Y para ser un sacerdote apto, ¿cierto?, que podía ejecutar ese sacrificio, tenía que cumplir otra serie de requisitos. Solamente Juan el Bautista tenía que cumplir una serie de requisitos. Entonces, es heavy lo que pasa aquí, es súper fuerte, porque hay varios mandamientos que son pasados a llevar solamente por el hecho de haber dicho esa frase. Veamos de qué se trata todo esto. ¿Qué es lo que decía la ley? Para tener el antecedente, dice Éxodo capítulo 22, versículo 20. El que ofreciere sacrificio a los dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Levítico 21, del versículo 1 al 3, dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, perdón, se me enreda la lengua. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué estaban prohibidos? El primer versículo que leímos habla del sacrificio a los dioses. ¿Por qué estaban prohibidos los sacrificios a los dioses? Bueno, primeramente porque sacrificaba a los dioses paganos. Pero lo más llamativo de todo esto era que los dioses paganos no exigían sacrificios de animales solamente, sino sacrificios humanos. Entonces, a eso se refiere el segundo pasaje bíblico que hemos leído. Cualquiera que ofreciera a alguno de sus hijos a Moloc. Bien, Moloc era un dios al cual se le ofrecían los hijos para que fueran quemados vivos. Las estatuas de Moloc, por ende, abajo en la parte del pedestal de las imágenes de Moloc, había un horno y allí se echaban los bebés. No eran niños grandes, eran bebés que se echaban vivos al fuego. Adentro era un horno, insisto. Entonces era fuerte la escena de la adoración pagana. No era chiste, no era algo liviano. Era fuerte lo de la adoración pagana. Por ende, la adoración pagana y el tipo de adoración pagana estaban prohibidos, porque los dioses paganos exigían sacrificios humanos. En el Salmo 106 leemos al rey David haciendo una especie de resumen de la historia de Israel. Y en medio de ella, de esta historia, cuenta la oportunidad en que Israel llegó a Canaán, ¿cierto?, por mano de Josué, recordemos. Y la misión de los israelitas, ¿cierto?, fue exterminar. Dios les dijo: exterminen a todos los pueblos que hay en esta tierra. Pero no los exterminaron a todos. Por el contrario, se allegaron a ellos y ofrecieron sus hijas a los dioses e hijos a los dioses paganos. Bien. Ese es el evento al que se refiere este salmo. Dice el rey David en el Salmo 106 del versículo 24. Bueno, el capítulo 106 completo habla de eso, ¿ya? Del versículo 34 en adelante dice lo siguiente: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. El concepto de demonio se refiere a dioses paganos. ¿Bien? Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron con sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Esto es algo que reclaman muy recurrentemente los profetas. Es algo que reclaman los profetas también. Y es algo que ya había sucedido según el rey David. Entonces, por eso estaban
prohibido los sacrificios humanos, porque los únicos que exigían sacrificios humanos eran los dioses paganos. Por lo tanto, independiente del contexto que se hiciera, recordemos lo que dijo el versículo, el pasaje bíblico que leímos recién del libro de Levítico, que el sacrificio a Moloc, aunque sacrificaran a Moloc, iban a contaminar mi santuario. O sea, independiente de que estos sacrificios se hicieran aún en el templo o en el tabernáculo. ¿Me explico? O sea, independiente de que se hicieran en el lugar donde se hacían los sacrificios, el hecho de sacrificar a un humano ya implicaba una adoración a los dioses paganos, porque los dioses paganos eran quienes exigían sacrificios humanos, específicamente sacrificios de bebés. El video que subí hace varios años de la Navidad, ¿cierto? Y de cómo sacrificaban a los dioses los mismos israelitas, se refiere justamente a eso, a ese tipo de eventos. Voy a dejar abajo la referencia de ese video también. Entonces, Dios no exigía sacrificio humano. Lo podemos ver en el capítulo de Génesis, en el momento en que Dios le pide a Abraham su hijo para sacrificio. Dice lo siguiente, Génesis 22 del 10 en adelante. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció de holocausto en lugar del niño. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Tiempo futuro, ojo con eso. Por tanto se dice hoy: el monte de Jehová será provisto. Nuevamente tiempo futuro. ¿Por qué digo esto? Aquí queda en evidencia, ¿cierto? Abraham, a ver, veamos el contexto. Abraham venía de la tierra de los babilonios. Bien, de Babilonia, de Babel específicamente. De la tierra de los caldeos. Él salió de ahí, Dios le dijo: sal de esta tierra y ve a la tierra que yo te voy a llevar. ¿Me explico? Entonces, si analizamos las palabras de los profetas, en alguna oportunidad se dice que Babilonia es cuna de dioses. Desde los días de la Torre de Babel, bien, de ahí viene la tierra de Babilonia, de la Torre de Babel. Cuando hacen la Torre de Babel, inmediatamente empieza toda una cultura de los dioses paganos. Empiezan a proliferar las historias de los dioses paganos. Por eso la Escritura dice que Babilonia es cuna de dioses. Allí nacieron los dioses. Recordemos que Dios no destruye la Torre de Babel. Dios lo que hace es confundir los idiomas. Entonces los pueblos, finalmente, la gente se dividió, pero no dejaron de lado las ideas de los dioses paganos. Por eso muchas religiones coinciden en varios puntos respecto de los dioses paganos. ¿Me explico? Entonces Abraham venía de esa tierra. Y los dioses paganos exigían sacrificios humanos. Por lo tanto, Dios quiso probar a Abraham justamente con eso. Pero Dios lo frenó y le dijo: no, yo no te voy a exigir a tu hijo. Y le proveyó un carnero. Bien. La idea de carnero, la idea de ¿cómo se llama? De cordero, la idea de buey, todos estos eran animales expiatorios. Bueno, hay otros más, pero cuando se habla de un carnero, de un cordero, de un buey, se refieren justamente a sacrificios expiatorios, es decir, que limpian el pecado. Recordemos que había mandamientos que ni siquiera se aceptaban ese tipo de sacrificios y que tenían derechamente una condena a muerte, que era el quebrantamiento del día sábado, el quebrantamiento de la ley de los adúlteros. Bien, ambos sacrificios tenían pena de muerte irremisiblemente, no había para ellos ningún tipo de sacrificio, pero, insisto, hay muchos sacrificios que limpiaban el pecado, y entre ellos los animales eran cordero o carnero o buey. Bien. Por eso aquí la Escritura dice: Jehová se proveerá, es decir, Jehová enviará a su propio cordero, a su propio animal expiatorio. Por eso lo lanza el nombre, se dice en tiempo futuro. Jehová proveerá.
No dice Jehová proveyó a Abraham, no, Jehová proveerá. Está profetizando, recordemos que la ley mosaica, perdón, la ley, el Pentateuco profetizaba acerca de Jesús. Aquí hay una profecía de esas. Jehová será provisto, Él se proveerá de un animal para la expiación. Bien, entonces Dios no exigía sacrificios humanos, sino solamente sacrificios de animales y proféticamente el sacrificio de un carnero o un cordero. Sigamos analizando la ley. Levíticos 17 del versículo 3 al 4 habla acerca de estos sacrificios y dice lo siguiente: cualquier varón de la casa de Israel que degollara un buey o cordero o cabra en el real o fuera del real y no lo trajera a la puerta del tabernáculo del testimonio para ofrecer ofrenda a Jehová delante de él, del tabernáculo de Jehová, perdón, su sangre será imputada a tal varón, sangre derramó, cortado será tal varón de entre el pueblo. ¿Qué quiere decir este versículo bíblico? Este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico quiere decir simplemente que si alguien mataba a un animal y no lo llevaba al tabernáculo para ofrecerlo a Jehová, esa persona tenía que morir, porque derramó sangre innecesariamente, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, tenía que morir. Y fíjense que habla de buey, cordero o cabra. Entonces, cualquiera de estos animales, cierto, que fueran muertos, tenían que ser inmediatamente llevados al tabernáculo para que fuera ofrecido a Dios. No podía. ¿Qué significa esto? Que el sacrificio el ofrecimiento, la ofrenda no se podía hacer fuera del tabernáculo. Sí, el animal podía morir, perfectamente podía morir fuera del tabernáculo, ¿cierto? Pero una vez muerto tenía que ser llevado inmediatamente al tabernáculo. Allí se ofrecían a Dios, no fuera del tabernáculo. No podían ofrecerse en un bosque, arriba de un cerro, en las praderas, no. Tenía que ser en el tabernáculo, se ofrecía el animal muerto. Levíticos 4 del 1 al 21 dice algo muy similar. Estas son las leyes acerca de los sacrificios. Levíticos 6 del versículo 23 al 25 dice lo siguiente: y todo presente de sacerdote será enteramente quemado, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley de la expiación. En el lugar donde será degollado el holocausto, será degollada la expiación por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Bien. Entonces, ¿qué está diciendo? Además de lo que había comentado la ley anterior, de que el animal podía morir en cualquier parte, pero tenía que ser llevado al tabernáculo. Además tenía que ser quemado. Y eso era para toda la descendencia de Aarón. ¿Ya? Porque Aarón y Moisés eran hermanos, ambos eran de la tribu de Leví, y a la tribu de Leví le correspondía el sacerdocio. Por lo tanto, esta era un mandamiento que les correspondía a ellos. Bien, entonces, en el lugar donde fuera degollado el holocausto, allí será degollada la expiación por el pecado, ¿cierto? Delante de Jehová. Es cosa santísima. Y esto tenía que ser en el tabernáculo, además de ser quemado. Esos eran los mandamientos más o menos, a grosso modo, ¿cierto?, que hablaba la ley mosaica. Seguimos añadiendo antecedentes de la ley respecto de los sacrificios. Dice el libro de Números, capítulo 18, del versículo 6 al 7. ¿Por qué aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo del testimonio? Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo negocio del altar y del velo de adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. El extraño que se allegare morirá. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que no fuera de la tribu de Leví y quisiera o pretendiera el sacerdocio, tenía que morir. Eso era todo. Le dijo Dios a Aarón, ¿cierto? Le dijo esos mandamientos. Cualquiera que procurara ser partícipe del sacerdocio tiene que morir.
Bien, entonces el libro de Números, capítulo 3, también del versículo 5 al 10, dice algo similar. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz llegar a la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que ministren y desempeñen su cargo y el cargo de toda la congregación delante de él, delante del tabernáculo del testimonio, para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todas las alhajas del tabernáculo del testimonio, y lo encargado a ellos de los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo, y darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Vuelve a repetir exactamente la misma idea, solamente Aarón y los descendientes de Aarón, qué sé yo, van a tener tal y tal tarea, y para siempre les fue entregado eh, este ministerio, y cualquiera que procurara ser sacerdote que no fuere de la tribu de Leví, debía morir. Debía morir, simplemente. ¿Me explico? Seguimos añadiendo antecedentes. ¿Por qué digo, por qué analizamos todo esto antes de ver la escena del bautismo? Porque todo esto va relacionado. Todo esto va relacionado. Perdón. Ahora sí. Dice, respecto de las ropas sacerdotales, Éxodo capítulo 28 en su totalidad da el detalle, pero la parte principal es esta. Éxodo capítulo 28 versículo 2 dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón y consagrarle para que sea mi sacerdote. Para vestiduras que harán, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten en sus 2 extremos, y así se juntará, etcétera, etcétera. Y ahí sigue detallando más adelante, ¿cierto?, las vestiduras de los sacerdotes. Es decir, a los descendientes de Aarón tenían que vestir de esa manera para que fueran ministros del templo. Bien, seguimos añadiendo antecedentes. Éxodo capítulo 30 versículo 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Qué significa esto? Que todos los descendientes de Aarón eran encargados de quemar el incienso en el templo. Bien. A Aarón se le había se le había ordenado esta misión. Recordemos que Aarón es un levita. Es uno de los de entre la tribu de Leví, de todos los levitas. Todos los levitas habían sido consagrados al sacerdocio. Aarón era uno solo. Y los descendientes de él, de ese sacerdote llamado Aarón, ¿cierto?, que era hermano de Moisés, iban a tener la misión de quemar el incienso, ¿cierto?, y moverlo delante de la presencia de Dios. ¿Me explico? Entonces, esa era la misión de los descendientes de Aarón. En Números capítulo 25 del versículo 11 en adelante vemos lo siguiente. Pinees, o Finees, no sé cómo se dice en realidad, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevando su celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por lo tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su simiente después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo de Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Bien, entonces, aquí vemos a un personaje llamado Finees. Yo creo que se dice Finees, que alguien me corrija si lo pronuncio mal, si no ese es el nombre.
Este personaje, ¿qué es lo que hizo? Cuando Israel cayó en la idolatría de Baal Peor, estando Moisés vivo en ese momento, estando junto a Moisés en Israel, Israel cayó bajo la idolatría del dios Baal Peor. ¿Ya? Paréntesis, alguien se podría preguntar cómo los israelitas, estando Moisés vivo todavía y Aarón todavía vivo, cómo caían en la adoración de dioses paganos, siendo que el mismo Dios se había presentado en el monte Sinaí. ¿Cómo eran tan ciegos? Eso es lo que mucha gente piensa. Pero resulta que Baal significa Señor. Baal no es un nombre propiamente tal, Baal es un título. Se lo dice Dios a Israel en los días de Oseas: ya no me llamarás más Baalí, que quiere decir mi Señor. Baalí, porque Baal significa Señor, Baalí por lo tanto significa mi Señor. Entonces los israelitas se dirigían, igual que muchos protestantes, ¿cierto?, a Dios como el Señor. Y por eso caían en la idolatría de los dioses paganos. Cuando, por ejemplo, cuando a alguien le preguntamos a algún cristiano, algún evangélico, algún protestante promedio, le preguntamos: ¿a quién adora usted el 24 de diciembre? Ellos te van a decir: al Señor. Sí, pero ¿a qué Señor? Me explico, ¿no? Porque Baal significa Señor. Ellos, en el idioma bíblico, por decirlo de alguna forma, te están diciendo derechamente: sí, yo el 24 de diciembre adoro a Baal. A Baal. ¿Me explico? Entonces, Baal Peor significa el Señor del monte. Los moabitas adoraban a Baal Peor. ¿Por qué estoy haciendo todo este paréntesis? Porque tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante. Tiene que ver también con el profeta Elías. ¿Bien? Va por ahí un poco el asunto. Entonces, Baal Peor significa el Señor del monte. Cuando llegan los moabitas, ¿cierto?, por engaño de Balaam, el profeta que le habló, ¿cierto?, que Dios le dio voz al burro de Balaam, y porque el burro vio al ángel de Jehová que quería matar a Balaam. Entonces Dios permitió que el burro hablara, ¿cierto?, y le dijera: oye, hay un ángel que te va a matar si yo sigo adelante, no me sigas pegando porque hay un ángel que te va a matar si yo sigo adelante. Bien. Entonces finalmente Balaam llegó donde los moabitas y bendijo a Israel en vez de maldecirlo. El líder de los moabitas había llamado a Balaam para que maldijera a Israel, pero finalmente, con esta experiencia que tuvo Balaam, ¿cierto?, finalmente Balaam bendijo a Israel. Porque lo tomó el Espíritu de Dios en medio de la profecía y terminó bendiciendo a Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice me parece que la carta de Judas o alguna de las cartas de Pedro, dice que Balaam incitó a los israelitas a caer. Entonces fue Balaam quien, inmediatamente después de eso, al ver que no pudo maldecir a los israelitas, inmediatamente planificó otra cosa para hacer caer a los israelitas y lo invitó a adorar a Baal Peor. Y resulta que las adoraciones a los dioses paganos, lo hemos dicho en otra oportunidad con respecto a la palabra fornicación, ¿cierto?, no solamente se mataban a los bebés, sino que después de la matanza de los bebés se hacían orgías. Y eso era fornicación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que en ese momento, cuando estaba Israel adorando fervientemente, adorando a Baal Peor, ¿cierto?, vino un israelita de la mano con una moabita y se metieron dentro de la carpa, ¿cierto?, de la carpa del israelita. Finees no aguantó esto, tomó una lanza cuando estaban junto a un grupo de sacerdotes que estaban junto a Moisés. Se dirigían al tabernáculo para pedirle perdón a Dios por lo que estaban haciendo los israelitas en ese momento. Bueno, cuando se dirigían a ese lugar, Finees dio vuelta su mirada, ¿cierto?, y vio esta escena de este israelita metiéndose a la carpa con una moabita. Tomó una lanza y, en pleno acto del israelita con esta mujer, los cruzó a los dos, los atravesó con la lanza, a los dos les dio muerte. Y por ese celo, Dios felicita a Finees
y le promete sacerdocio perpetuo. Y Fineés era de los hijos de Aarón. Entonces se confirma entonces la promesa que Dios ya le había dicho a los descendientes de Aarón. Bien, entonces por aquí va todo este asunto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué todo este preámbulo y todas estas leyes respecto de los sacrificios y los sacerdotes? Porque el Evangelio de Lucas dice respecto de los padres de Juan el Bautista, diciendo, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, perdón, y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del Señor. Entonces vemos que el padre de Juan el Bautista, llamado Zacarías, era descendiente directo de Aarón. Y ese año le correspondió a él poner el incienso entrando al templo del Señor. Bueno, y ahí vemos más adelante que un ángel se le aparece ahí en el lugar santísimo y le dijo, le vas a poner a tu hijo, le vas a poner Juan, perdón, o Johanan. Y como él no creyó, inmediatamente el ángel lo dejó mudo hasta que naciera el hijo. Entonces, cuando nace el hijo recién pudo, y todos se preguntaron, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Ahí le vuelve la voz al padre de Zacarías, que ya era un anciano, insisto, y él le dice, el nombre de él va a ser Johanan. Y allí pudo contar recién su testimonio, el pobre padre anciano de Juan el Bautista, de lo que le había pasado. No me río por una cuestión de maldad, simplemente me río de los nervios, me imagino la ansiedad que tuvo que haber tenido ese hombre en ese momento, ¿cierto? Para soportar meses, 9 meses de silencio, y que nadie sabía lo que le pasaba y que solamente él se podía comunicar. O sea, ellos al ver que no podían, bueno, esto ya es aparecen en el Evangelio de Lucas, pero los demás sacerdotes al ver que el papá de Juan no podía hablar, intuyeron que algo había visto, alguna revelación divina había visto en el lugar santísimo y que por ende había quedado mudo. Pero estuvo 9 meses sin hablar el pobre hombre anciano y finalmente cuando preguntaron qué nombre iba a tener el bebé, le vuelve la voz y le dice se va a llamar Johanan o Juan. Otra característica de Juan el Bautista es que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langosta y miel silvestre. Bien, contrario entonces a la imagen de los profetas de este tiempo, que se bajan de Mercedes-Benz, ¿cierto? Si es que no de limusinas y tienen grandes mansiones. Contrario a la idea de los profetines de este tiempo, Juan el Bautista ni siquiera tenía para comer. Comía langostas y miel silvestre. Pero fíjense en el detalle, dice que vestía piel de animal, piel de camello específicamente. Entonces, es allí donde inmediatamente surge la pregunta. ¿Por qué no tenía Juan el Bautista, o por qué no vestía, mejor dicho, las ropas de los sacerdotes? Entonces ese es el punto. Juan el Bautista descendía de Aarón. Era parte de los descendientes de Aarón que prendían el incienso en el templo. Tenían, por ende, vestiduras sacerdotales muy específicas. Recordemos que decía la ley que los descendientes de Aarón vestirán de tal y tal forma. Entonces, Juan el Bautista en sí era un quebrantamiento a la ley mosaica, específicamente a la ley de los levíticos, de los levitas. No tenía esas ropas y aún así bautizaba. Y lo peor de todo es que ni siquiera bautizaba en el templo, sino que fuera del templo, o ministraba fuera del templo. Y con esa poca ortodoxia, con esa falta de cumplimiento de la ley mosaica, Juan el Bautista se le ocurre lanzar la frase de oro sobre Jesús en el bautismo. Bien, entonces leamos el pasaje del bautismo de Juan el Bautista
Juan capítulo 1, versículo 19 al 25, dice lo siguiente. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondiendo, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Quién le dijo a los fariseos que Elías bautizaba? Fíjense lo que le dicen a Elías, perdona, a Juan el Bautista. ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías? ¿En qué parte de la Biblia aparece Elías bautizando? ¿Qué pasó ahí? ¿Hay algo que los fariseos sabían y que la iglesia ignora? Por supuesto, evidentemente y como siempre es así. Ellos, insisto, leían la escritura en el idioma hebreo bíblico. Ellos sabían millones de cosas más que nosotros sabemos. Por eso tenían incluso el atrevimiento de quebrantar la ley. Bien, vamos a analizar qué es lo que sabían los fariseos. Muy simple. Recordemos que eran estudiosos de la ley, así que la respuesta tiene que estar en la ley. ¿Qué decía la ley? Levíticos capítulo 4, respecto de los sacrificios, que es un capítulo que cité delante, pero que no lo leí. Ahora lo vamos a leer. Capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por la expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Bien, seguimos. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová del tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Y así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán el perdón, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiaciones por la congregación. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que dijo los fariseos, con lo que dijeron los fariseos respecto de Juan el Bautista y respecto de Elías, que es lo más curioso de todo? ¿Por qué nombran específicamente a Elías? Si bien es cierto, la ley decía claramente, lo que acabamos de leer en resumen dice lo siguiente. 1. Si Israel pecara, o pecare, mejor dicho, e ignorare que pecó, cuando se dieren cuenta vendrá el sacerdote y ofrecerá específicamente un becerro para la expiación. Bien, bueno, de ahí vienen detalles de cómo se hace el sacrificio y al final dice, el becerro será quemado. Nótese, tenemos involucrado al sacerdote que se dio cuenta del pecado, que Israel no se daba cuenta del pecado, que por ende ofrecían un becerro y que el becerro será quemado. Algo muy similar es lo que pasó en los días de Elías, cuando Elías se hace presente en el pueblo de Israel. Bien, leamos lo que dice Primera de Reyes capítulo 18 en adelante, dice lo siguiente. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar,
en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña y le dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Seguimos. Capítulo 18, versículo 35 en adelante, dice: de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías, y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Me explico? Todos conocemos ese pasaje bíblico del libro de Reyes respecto al profeta Elías. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Solamente cité la parte central del sacrificio, pero cuando Elías llega a Israel, se enfrenta al rey Acab y le dice, el rey Acab le dice a Elías, le dice: tú eres el que confunde Israel. Y Elías le responde: no, tú eres el que confunde Israel. Reúne a toda la congregación de Israel para que aclaremos esta situación, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando llega Elías al pueblo de Israel reunido, le dice: si Jehová es Dios, si Baal es Dios, sírvanle a él. Pero si Jehová es Dios, entonces sírvanle a Jehová. Y el pueblo se quedó en silencio. ¿Por qué se quedó en silencio el pueblo? Recordemos lo que decía el capítulo 4 del libro de Levíticos que acabamos de leer. Cuando Israel desconociere que hubiere pecado y el sacerdote y el pueblo se dieran cuenta de su pecado, el sacerdote tenía que hacer un sacrificio de un becerro. Eso fue exactamente lo que hizo Elías. La pregunta, ¿por qué Israel se quedó callado? Es porque Baal significa Señor. Entonces ellos creían nuevamente que estaban adorando al Señor, como sucedió en los días de Moisés cuando adoraron a Baal Peor, que significa el Señor del monte. ¿Por qué? Porque el Señor de Israel, el Dios de Israel, también se había aparecido en un monte. Entonces le dijeron: adoremos al Señor del monte, le dijeron los moabitas. Sí, ningún problema, adoremos, dijeron los israelitas. Era confusión. Confusión. Babel significa confusión. La cuna de los dioses significa confusión. Entonces, justamente esa es la misma pregunta esa es la pregunta con la que llega el profeta Elías. Si el Señor es Dios, entonces sírvanle a él. Pero si Jehová es Dios, entonces sírvanle a él. Ese mismo silencio fue el que invadió a los israelitas. Quedaron con el signo de interrogación sobre su cabeza, como diciendo: ¿qué? Pero si nosotros servimos al Señor, ¿cómo nos pregunta eso? Porque ellos pensaban que al servir a Baal estaban sirviendo a su Dios, porque Baal significa Señor, pero resulta que estaban sirviendo a otros dioses. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que hizo Israel? ¿Qué es lo que hizo Elías? Lo que decía la ley: sacrifiquen un becerro para expiar el pecado de todo el pueblo. Entonces eso fue lo que solicitó Elías. El problema era que, nuevamente, cuando Elías dice: Señor, respóndeme para que este pueblo entienda que por mandato tuyo estoy haciendo esto, muy probablemente Elías era sacerdote. Porque lo leímos, en el libro de los Levíticos decía que se tenía que hacer eso. Ahora, tal como lo dijimos, en los días de Elías estaba invalidada la ley. Bien. Por lo tanto, lo importante aquí era el perdón de pecados más que el ritualismo, más que cumplir con el ritualismo. ¿Por qué digo esto? Porque si Elías era sacerdote, ¿dónde estaban sus ropas? Sacerdotales me refiero. No vestía ropas sacerdotales.
construyó un altar, improvisó un altar de 12 piedras conforme a las tribus de Israel. Presentó el sacrificio no en el tabernáculo, es decir, en el lugar privado donde se tenían que presentar, donde los sacerdotes presentaban el holocausto, en el lugar privado, en el lugar santo. No lo presentó allí, lo presentó fuera del tabernáculo, fuera del templo, en un altar improvisado frente a la vista de todos. Y más encima, más aún, tuvo el atrevimiento de mandar a un grupo de israelitas a que inundaran el sacrificio en lugar de quemarlo. No, no era así, no era así lo que decía la ley. Ese es el problema, ese es el punto. Me explico, lo que hizo Elías era un verdadero quebrantamiento de la ley mosaica, específicamente del quebrantamiento de las leyes de los sacrificios expiatorios. Estaba quebrantando, mejor dicho, el capítulo 4 del libro de Levíticos. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Juan el Bautista? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que dicen los fariseos? Muy sencillo. Si bien es cierto, es un quebrantamiento de la ley mosaica, esto, si lo miramos desde la perspectiva de los evangelios o desde la perspectiva de lo que hizo Juan el Bautista, entendemos entonces que el sacrificio de Elías fue un acto profético del bautismo. Era un acto profético del bautismo. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Cuando llegan los fariseos donde Juan el Bautista, me parece que es en el Evangelio de Mateo, si es que no me equivoco, o si no en el Evangelio de Lucas. ¿Bien? No tengo la cita exacta, pero está en uno de esos dos. En uno de esos dos capítulos. Cuando llegan los fariseos donde Juan el Bautista los confronta y les dice, no, arrepiéntanse, ¿cierto? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les dice, y no se justifiquen diciendo que tienen a Abraham por padre, porque Dios puede levantar de estas piedras, no de cualquier piedra, sino de estas piedras, en específico las que estaban ahí en el río Jordán, de estas piedras puede levantar hijos de Abraham. ¿Por qué digo de estas piedras en específico las que estaban ahí en el río Jordán? ¿Será que las piedras eran especiales en ese río? No. En ese río había una señal de 12 piedras que venía desde los días de Josué. Venía desde los días de Josué. Josué, cuando cruza el Jordán, manda a que cada líder de cada tribu llevase una piedra, ¿cierto? Y que cuando cruzase el río Jordán, una vez que lo haya cruzado, porque el río Jordán se abrió igual que el Mar Rojo en los días de Moisés, ojo con eso, es el mismo milagro, pero esta vez en el río. Cuando cruzaron los israelitas, cada jefe de cada tribu traía una piedra y la dejaron una amontonada sobre otra, dejando así una señal de piedras o un majano. Entonces, cuando Juan el Bautista le dice a los discípulos, no digan en sus corazones que justificándose que tienen a Abraham por padre, porque Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham, se está refiriendo a que en ese momento los israelitas que entraron a Canaán no eran circuncisos. No habían sido circuncidados. Dios tenía que haberlos matado ahí mismo por no haber cumplido la ley. Era una generación renovada. Recordemos que la generación que sale del desierto muere en el desierto. Por lo tanto, la generación que va con Josué a la conquista de Canaán era una generación renovada. Por ende, no habían sido circuncidados. Es decir, eran la prefigura de los gentiles. Por eso Juan le dice a los fariseos, no se jacten de tener a Abraham por padre, porque Dios puede levantar por padre, de tener a Abraham por padre, porque Dios puede levantar a hijos de Abraham de estas piedras que dejaron gente incircuncisa. Es decir, Dios puede levantar de los incircuncisos hijos de Abraham. Y eso es lo que confirma el apóstol Pablo. Si se duelen los judaizantes que estén viendo este video, la verdad es que allá ellos, no me importa el problema de ellos tendrán problema con la escritura. Esa es la razón por la que Pablo dice,
Sabemos ahora que los que son de fe son hijos de Abraham. En la carta a los Gálatas me parece que lo dice. No lo dice porque solamente los hijos y descendientes de Abraham tienen fe, sino porque lo dice cualquiera que tenga fe pasa a ser un hijo de Abraham, porque así lo había declarado Juan el Bautista. Cualquier incircunciso puede ser hijo de Abraham, lo había declarado. Eso simbolizaban las piedras, hombres incircuncisos. ¿Y por qué? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque Abraham, cuando sale de Babilonia, ¿cierto? Dios lo llama, y cuando Dios lo llama, Abraham no era israelita. Técnicamente Abraham no era judío, porque no era de la tribu de Judá. Judá fue uno de sus tataranietos. Él no era ni siquiera israelita. Israel había sido su nieto. No, él no era israelita. Tampoco vivía bajo la ley mosaica. La ley vino 430 años después. Y tampoco era circunciso, tampoco había sido circuncidado cuando Dios lo llamó. Por el contrario, después le dijo Dios, circuncídate. Pero cuando Dios lo llama de Babilonia, tenía estas tres condiciones que cumplen también los gentiles. Los gentiles no somos israelitas, no estamos bajo la ley mosaica, ni tampoco somos circuncisos. Por eso Juan le dijo, cualquiera que diga, cualquiera que sea, no digan, tenemos a Abraham por padre, porque de estas piedras que dejaron los incircuncisos, Dios puede levantar a hijos de Abraham, y eso lo confirma Pablo más adelante, diciendo, cualquiera entonces ahora que tenga fe pasa a ser hijo de Abraham, porque Abraham cuando fue llamado, insisto, no era israelita, no estaba circuncidado, no estaba bajo la ley mosaica, pero creyó en Dios. Entonces la ley mosaica me muestra un antecedente de que cualquiera que no fuera israelita, nuevamente, que no fuera circuncidado, y que no viviera bajo la ley mosaica, pero que creyera en Dios, podía ser hijo de Dios. Fuerte, fuerte entonces lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Ese es un punto. Ahora, entonces, eso es lo que hace el profeta Elías. Levanta un altar de 12 piedras y sobre eso ofrece el sacrificio para expiación de pecado, ¿cierto? Que es un becerro, y lo manda a inundar, a llenar de agua, no una vez, 3 veces. E inmediatamente cae el fuego del cielo sobre aquel sacrificio. Entonces es un simbolismo del bautismo que hizo Juan el Bautista. Los judaizantes dicen que el sacrificio de Elías tenía que ver con las vacas rojizas. No. En ningún momento se menciona las vacas rojizas. No sé de dónde sacaron esa ridícula idea. En ningún momento se habla de que era una vaca rojiza. No, los judaizantes intentan acomodar toda la escritura a la ley mosaica. Y resulta que la figura de Elías ya era un quebrantamiento de la ley. Porque si era sacerdote, ¿dónde estaban sus ropas? Si era sacerdote, ¿por qué no ofreció el sacrificio en el tabernáculo? ¿Por qué improvisa un altar fuera del templo, fuera del tabernáculo? Frente a la vista de todos ofrece el sacrificio. Todo eso era un quebrantamiento de la ley mosaica. Por eso leímos todos los versículos, por eso leímos todos los pasajes bíblicos delante. Para confirmar todo esto. Además que el apóstol Pablo dice, cuando dice la frase, no pongáis bozal al buey que trilla, Pablo se refiere y dice que ese buey era simbolismo de hombre. Por lo tanto, el sacrificio también significa una muerte. Muerte del viejo hombre y renacimiento del nuevo hombre. Muerte sepultado en agua, ¿cierto? Y renacimiento una vez salido del agua. E inmediatamente viene el bautismo del Espíritu Santo en fuego. Entonces todo lo que hizo Elías era un quebrantamiento de la ley y a la vez era un simbolismo del bautismo. Por eso los fariseos le dicen a Juan el Bautista, ¿tú eres el profeta Elías que estás bautizando? Ya sabían esto los fariseos, ya conocían el tema del bautismo los fariseos. Si los fariseos conocían la ley, si ese es el problema, nosotros no conocemos la ley. Y más encima lo poco que conocemos lo conocemos en nuestro idioma. Ellos lo conocían en el hebreo original. Ya entendían esto del bautismo, por eso le hacen esa pregunta a Juan el Bautista, ¿me explico, no? Entonces todo eso es lo que pasa. Todo eso simboliza el sacrificio que hizo el profeta Elías, simbolismo del bautismo. Sigamos adelante, Mateo capítulo 11, versículo 12 dice, desde los días de Juan hasta ahora,
de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, le dijo Jesús a los discípulos, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él, es decir, Juan el Bautista, es aquel Elías que había de venir. Por eso hay una similitud tan grande entre Elías y Juan el Bautista. ¿Me explico? Por eso hay una similitud tan grande entre Elías y Juan el Bautista que los fariseos ya conocían. Bien, de hecho el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 7, dice claramente: entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, es decir, de piel de animal, ceñía sus lomos con cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tibita. Me explico, la misma palabra de Dios dice que Elías se vestía con piel de animal igual que Juan el Bautista. Entonces eso significa el bautismo, cuando Jesús es declarado el Cordero que limpia el pecado de todo el mundo. Es todo un quebrantamiento de la ley. Uno, porque un hombre no podía ser considerado sacrificio para Dios. No se sacrificaban hombres para Dios. Dios no había exigido eso en la ley. Dios simplemente exigió animales, no seres humanos. Punto número 2. Si era un sacrificio, ¿por qué lo estaba haciendo a la vista de todo el mundo? Juan el Bautista. Fuera del templo, fuera del tabernáculo e inundando a Jesús o al bautizado en las aguas. Y a la vez Juan el Bautista, ¿por qué no vestía las ropas sacerdotales? ¿Me explico? Entonces era todo un quebrantamiento en ese acto. No solamente el bautismo, sino específicamente cuando Juan lo nombra, lo declara el Cordero que limpia el pecado de todo el mundo. Allí en ese momento se quebranta toda esa serie de mandamientos de los sacerdotes, de la vestidura de los sacerdotes, de los sacrificios, de que no tenía que ser quemado, de la manera de hacer los sacrificios, de que tenía que ser presentado en el tabernáculo, solamente en el lugar santo con los sacerdotes, no a la vista de todo el pueblo, menos inundarlo en agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces por eso es interesante el tema del bautismo. Además que, insisto, o sea, la confrontación que le hace Juan el Bautista también es súper fuerte y tiene que ver con los gentiles. ¿Ven? Pasamos ya al siguiente y punto final. Jesús como judío, no podía ser declarado sumo sacerdote. Cuando los judaizantes te dicen, mira, Jesús era judío y como judío cumplió toda la ley, no. Como judío no podía cumplir toda la ley. Dice el libro de Deuteronomio. Bueno, ya vimos algunos capítulos, ¿cierto? En donde solamente se declara a los levitas, a los de la tribu de Leví se declara como sacerdotes. De esa tribu se sacaba el sumo sacerdocio, específicamente de la tribu de Aarón. De ahí se sacaba el sumo sacerdocio. No podía un judío, ni un benjamita, ni ninguna otra persona de otra tribu a pretender el sumo sacerdocio. Tenía que ser muerto, decía la ley. Entonces, agregamos a todo ese antecedente que ya vimos, el capítulo 33 del libro de Deuteronomio, versículo 10, dice lo siguiente. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el perfume delante de ti y el holocausto sobre su altar. ¿Bien? Se refiere a los levitas. Todas esas cosas tenían que hacer los levitas. Y Hebreos capítulo 5, versículo 5 dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Pero aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Y aquí entramos en un conflicto. ¿Por qué? Porque Jesús no se hizo sacerdote a sí mismo, sino aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, ¿quién le dijo eso?
¿Quién le dijo eso a Jesús? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Padre se lo dijo en el bautismo. Jesús se bautiza, inmediatamente se escucha una voz del cielo que le decía, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta persona que escribe la carta a los hebreos? Que no fue el apóstol Pablo. Está diciendo que aquel que le dijo eso, también en otro lugar lo declaró diciendo, tú eres sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Pero resulta que esta frase, esta profecía, se lo dicen los salmistas al rey David. Tú eres sacerdote, le dicen al rey David. Tú eres sacerdote eternamente según la orden de Melquisedec. Entonces confirman con ello lo que había dicho en algún momento. Que Jesús es el descendiente del rey David. Porque Dios le dijo a Jesús, perdona, a David le dijo, David, tu descendiente será, yo tomaré a tu descendiente como hijo, a uno de tus descendientes yo lo tomaré como hijo. Y esa declaración la hace Dios en el bautismo de Jesús. Entonces recordemos que esta promesa Dios se la da a David cuando David trae el arca, cuando no siendo obligado, no teniendo sobre su cabeza ninguna ley que lo obligara a hacerlo, David lo hizo por iniciativa propia, y el premio de esa iniciativa, ¿cierto?, de traer el arca sin que existiera ninguna ley que lo obligara, el premio de haber traído el arca, ¿cierto?, fue esto, que Dios le prometió a David, diciendo, oye, uno de tus descendientes va a ser mi hijo, yo lo voy a declarar como hijo. Entonces, al ser declarado uno de sus descendientes, ¿cierto?, como hijo de Dios, ¿cierto?, también le correspondía el sacerdocio de Melquisedec. Porque los salmistas le habían dicho a David, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo sé que aquí quedan millones de preguntas que podrían estar haciéndose algunos que ya más o menos saben lo que estoy pretendiendo decir con esto. Pero si vemos ¿cómo se llama?, la escena en donde aparece Melquisedec, resulta que Melquisedec es un sacerdote de Salem. Salem es la ciudad antigua sobre la cual años más tarde se funda la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén, ¿cierto? Se funda sobre una antigua ciudad llamada Salem. El rey y por ende sacerdote de ese lugar se llamaba Melquisedec, que quiere decir rey de Salem o rey de paz. Es lo mismo. Bien. Entonces es este hombre quien bendice a Abraham con pan y vino. Esto lo vimos en el sacerdocio de Jesús, el video El sacerdocio de Jesús, que también voy a dejar el enlace, ¿cierto? Como el enlace de los dioses paganos, también lo voy a dejar aquí debajo, en la descripción de este video. Entonces ese es el punto. Ese es el punto. Allí también en ese video declaro efectivamente que Melquisedec no fue una aparición de Jesús, no, era un hombre. Había un hombre que todavía estaba vivo desde los días de Noé, que había sido ungido directamente por Dios. Porque en otra parte, o en otro de los salmos, se dice claramente, te ungió Dios. Me parece que es en el mismo salmo, donde declaran a David como sacerdote según la orden de Melquisedec. Le dicen, te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces, había un hombre que antes de los días de Abraham había sido ungido directamente por Dios. Y que en los días de Abraham todavía no moría. Entonces no es una aparición divina, es un hombre. Y ese hombre, ¿cierto?, finalmente es declarado como antepasado, esa es la palabra, del rey David. Y al ser declarado como antepasado del rey David, entonces por eso Jesús pudo tomar un sacerdocio. No el sacerdocio levita, porque estaba prohibido que cualquiera que no fuera levita tomara el sacerdocio, sino como sacerdote según la orden de Melquisedec. Bien. Entonces, bueno, estos fueron los videos. Cualquier duda,
cualquier comentario, ¿cierto? Pueden dejarlo en la descripción de estos videos. Nos vemos entonces en un siguiente episodio, en una siguiente serie de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Bendiciones.